Well, next speaker is Carlos Heras. Gracias por la presentación. Voy a hablar de síntesis y estudio de nuevas moléculas orgánicas sin átomos metálicos que presentan propiedades magnéticas. En este caso, inicialmente estábamos estudiando moléculas para estudiar sus propiedades ópticas no lineales basadas en dos heterociclos unidos por un nitrógeno puente que se basaban en la nitroacridina y en un benzotiazol o benzoditiol. En este caso, cuando estábamos haciendo el estudio computacional, vimos que el parámetro de spin S era diferente de 0, cosa sorprendente porque son moléculas aparentemente de capa cerrada y con un número par de electrones. Entonces, debido a este motivo, nos dispusimos a hacer unas medidas de RSE para ver si era cierto esto que teóricamente habíamos encontrado. Y vimos que los EPRs presentaban una respuesta entre 4 y 300 kelvins constante, donde se podía ver la respuesta a capa abierta, con un campo, la presencia del campo medio también, la transición en el campo medio. Y como veíamos esto, dijimos, bueno, pues vamos a hacer la medida magnética a ver si en este caso también se observa una respuesta diferente a la que cabría esperar en una molécula aparentemente de capas cerradas. Y sí, también vimos que presentaban una respuesta magnética constante entre 4 y 300 kelvins. A partir de aquí, bueno, eran moléculas basadas en este sistema, pero hacíamos variaciones de los heteroátomos y de los ciclos aromáticos, y sintetizamos una molécula que mantenía esta estructura, este esqueleto, pero variando el número de anillos y haciéndolo simétrico, más sencillo, del que hicimos un estudio, una primera aproximación de la función de onda de Hartree-Fock restringido, el GBB y el no restringido, para hacer un cálculo un poquito más preciso, un KSSCF, de un espacio activo 8×8, de la molécula totalmente plana, y determinando sus estados, y después construimos la superficie de energía potencial modificando el ángulo diedro, este que contiene el nitrógeno puente entre los dos heterociclos aromáticos. Hicimos el estudio de mínimos conformacionales y su caracterización para obtener, en términos generales y en aproximación, un mapa de energía de superficie potencial de este tipo, en el que se ve que la molécula, según el modelo de capas cerradas, a partir de una modificación de este ángulo diedro, podía conformacionalmente llegar a un estado triplete, un mínimo triplete, en el que están representados los dos orbitales semiocupados, uno centrado, el electrón desapareado, centrado en el heterociclo de pirimidina, y el otro en el del ditiol, y también se estudió, se calculó que la transición, la intersección localizada, se localizó la intersección localizada con el algoritmo de Anglada y Boffey, y se vio que la transición era permitido por el acoplamiento spin-órbita. Por tanto, térmicamente teníamos un triplete asequible, el cual explicaba la respuesta al RSE, que es el pico que veíamos, y era responsable, esta condición es imprescindible, pero no suficiente para el magnetismo, pero explicaba el magnetismo. Vale, lo que tenemos aquí en esta conformación es una ruptura del enlace alílico, que es este doble enlace entre el nitrógeno y el heterociclo del ditiol, en el que tenemos un análogo con una molécula ampliamente estudiada, que es el trimetilenmetano, que en este estado es un birradical, que es el responsable del RSE, de la respuesta al RSE. Por tanto, a partir de aquí, con esta unidad mínima, construimos una serie de moléculas que daban respuesta al RSE y también presentaban propiedades magnéticas basadas en nitroacridina, un benzotiazol y ditiol, variando el heteroátomo y con una reducción de los anillos. Por último, a modo de conclusión, lo que hemos conseguido es, a partir de una molécula, presentamos sus 4 estados principales, el de capas cerradas y singulete, triplete de capas abiertas y el de transferencia de carga. A partir de una torsión de este enlace alílico, lo que tenemos es que el triplete, singulete de capa abierta, pasa a ser fundamental, por tanto, por debajo de la energía.
Entonces tenemos unas moléculas en estado fundamental triplete y te explica un nuevo fenómeno de entender la electrónica de estas moléculas. No me da tiempo a leer las conclusiones. Muchas gracias.